la Torá, el tomo Shemot, el segundo tomo, y la semana que viene, si Dios quiere, comenzaremos con el tercer tomo, el tomo Bereshit. Perdón, Vaikra. Esta es una linda perashá, es una muy linda sección de la semana. Nosotros vamos a hablar de la primera, Vayaquel, donde la palabra Vayaquel significa congregar, que Moisés congregó al pueblo judío. Como dice Rashi, esto fue al otro día de Yom Kippur, cuando Moisés bajó del monte de Sinai por tercera vez, después que Dios perdonó al pueblo judío por el becerro de oro, y por lo tanto después de haber bajado del monte de Sinai, reunió al pueblo judío y le empezó a dar las leyes de Dios que Dios le entregó, y entre ellas la gran mitzvah, la gran noticia que le dio al pueblo judío de que Dios ordenó hacer un santuario, Dios ordenó hacer una casa para él, y que la gente que quiere traer donaciones, que traiga donaciones y que formemos la casa de Dios. Y la perashá trae y nombra las donaciones que trajo el pueblo, qué hicieron con cada cosa, cuántos medía cada cosa, cómo era el trabajo de cada cosa, etcétera, etcétera. Digo porque es una perashá linda, enseguida vamos a ver, pero principalmente también porque la perashá esta no tiene cosas negativas. En muchas de las perashiot, en muchas de las secciones, siempre hay un enojo, siempre hubo una queja del pueblo, un pecado del pueblo, una contradicción del pueblo, pero esta es al revés. Esta habla de una cosa interesante y muy linda, como enseguida vamos a ver. Pocos lugares en la Torá. La Torá nos cuenta, como nos cuenta en la sección de esta semana, que el pueblo judío, cuando Dios ordenó armar un santuario para él, o sea, cuando Dios ordenó que el pueblo judío arme una casa para Dios, un templo, una morada, o como lo llama la Torá, un mishkan, un santuario para Dios, pocas veces encontramos que el pueblo judío vino y donó en forma masiva, en forma de voluntad propia, todas las necesidades que había para construir el Beit HaMikdash. Y como lo dice la Torá, plata, oro, bronce, cueros, lanas, telas, todo lo que tenía el pueblo entregó inmediatamente para construir el Beit HaMikdash, el Mishkan para Dios, el santuario por Dios. Y acá encontramos dos puntos interesantes. Uno es la cantidad que se donó, y segundo, la calidad de cómo se donó. En donaciones en general, en tzedakah, en caridad, en que la obligación y la mitzvah que nosotros tenemos de dar, siempre hay, vamos a decir, no hay apuro, siempre nos tomamos nuestro tiempo. La persona sabe que de lo que gana tiene que dar un diezmo a Dios, pero la persona se toma su tiempo para darlo. Dice, no es tan urgente, voy a esperar unos días o unas semanas para dar la tzedakah, para dar la donación, no tengo que salir corriendo apenas cobro el sueldo o apenas hago el balance de mis ganancias, salir corriendo a donarlo, no hace falta, espero. Y la cantidad también. Uno no dona todo lo que tiene, uno dona una parte y en general dona una parte mínima de lo que tiene. Si es en lo mínimo de lo mínimo que hay que dar, que es un diezmo, o en el mejor de los casos un quinto, un 20% de lo que uno tiene, pero no más que eso. Acá viene la Torá y nos cuenta, primero y principal, que el pueblo judío dio todo lo que tenían. Los hombres, las mujeres, enseguida sacaron todo el oro, toda la plata, todo el bronce, todas las cosas que tenían, tanto los hombres como las mujeres, entregaron todo sin medir las consecuencias. Entendemos que el pueblo judío estaba en el desierto, todo su dinero era del botín que habían sacado de Egipto, pero no, al estar en el desierto no tenían inversiones, no tenía ese dinero un crecimiento, porque hoy en día una persona gana X monto y saca una parte para tzedakah, confía que después su dinero va a crecer con otras inversiones, con otros negocios, con otras cosas que va a hacer. Pero acá lo que tenían era lo que tenían y lo que donaron lo perdieron.
y sin embargo el pueblo judío fue y donó con todo corazón, donó de gran manera, y no solo la cantidad, como enseguida vamos a leer en los versículos, sino la calidad de entrega. No esperaron que les vengan a cobrar. Nadie esperó que venga el cobrador o que venga el rabino a pedir, a exigir cuánto vas a donar vos, que vayan casa por casa a pedirlo, sino como dice la Torá, inmediatamente al otro día, baboker, a la mañana temprano, antes que le vengan a pedir, salieron todos y entregaron. Y hasta tanto es la cosa que dice la Torá, nos cuenta la Torá en la sección de esta semana, que los encargados de todo esto vinieron a Moisés y le dijeron, como dice el versículo, lo leo textual del versículo, vinieron los sabios que hacían todo el trabajo y le dijeron a Moisés, el pueblo está trayendo demasiadas donaciones y ya alcanza, ya hay un superávit de todos los que donaron. Y enseguida salió Moisés y dio una orden, ningún hombre y ninguna mujer traigan más donaciones. Nunca se escuchó una cosa así en lo que refiere a donaciones. Pedir que paren de donar porque ya hay demasiado, pedir que dejen la gente de darse de acá, que deje la gente de dar de lo suyo para un orden de Dios, para un precepto de Dios, lo encontramos solo en la perashá de esta semana. Es más, la Torá al principio de la perashá comienza diciendo que Moisés los reunió y les dijo que Dios quiere construir una santuario y que pide para esos donaciones, pero dice claramente, las donaciones tienen que ser dadas de corazón. El que quiere, no hay obligación. El que su corazón le indica que quiere dar, que venga y dé. Y la Torá nos marca cómo enseguida salieron y dieron de todo corazón. Kol Jajam Lev, todo sabio de corazón, Kol Nediv Lev, todo donante de corazón. Y varias veces dice la Torá, Asher Nesaol Libo, que le cargó, lo llevó su corazón a donar. Pocas veces, y no quiero exagerar y decir por ahí, única vez en toda la Torá, en todo el Tanaj que encontramos, que el pueblo judío donó de corazón en abundancia y en calidad de donación. Por eso llamamos que esta es una perashá muy linda, por eso decimos que es una perashá donde vemos la entrega del pueblo judío, la entrega de vuelta en cantidad y calidad de donaciones que hicieron a la creación del santuario de Dios. Pero a pesar de eso, y de lo lindo que es la perashá, como siempre tomamos un punto donde lo queremos evaluar bien, cuál es la enseñanza. Y en la perashá de esta semana, al final de las donaciones, nos dice la Torá que los líderes del pueblo, los 12 líderes de cada tribu, o sea, cada tribu tenía lo que llama la Torá un nazí, un príncipe, un líder espiritual de tribu, eran 12 líderes. Ellos no trajeron, ellos trajeron al final, y como ya no había más lo que traer, porque ya habían dado todo el oro necesario, toda la plata necesario, todo el bronce necesario, todos las lanas y todas las telas y todos los cueros necesarios, ellos se quedaron sin. ¿Qué traemos ahora? Dice la Torá que ellos vinieron a lo último, y a lo último fueron a Moshe Rabbeinu y le dijeron, Moshe, no nos quedó nada para donar, ya donaron todos y queda feo que nosotros los líderes no donemos. Decidieron traer las piedras preciosas, que las piedras preciosas se ponían en el hombro del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, o en el pectoral del sumo sacerdote. Habían 12 piedras preciosas. Esas 12 piedras preciosas trajeron los líderes del pueblo judío. Y como vamos a ver más adelante, más detallado, ¿por qué donaron eso? Porque se quedaron sin lo que donar. Porque no había más lo que donar, y como ellos no tenían más lo que donar, decidieron dar algo para que quede marcado que ellos también donaron. Para que no sea vergonzoso que todas las personas del pueblo judío, como dije antes, todos los hombres, todas las mujeres, donaron, inclusive los más pobres, los más ricos, todos donaron todo lo que tuvieron, y los líderes no donaran.
Entonces por eso vinieron y donaron eso. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasó con estos líderes? ¿Por qué esperaron a lo último? ¿Por qué no donaron inmediatamente? ¿Por qué no hicieron como todo el pueblo judío, que al otro día a la mañana salieron corriendo a donar los pedidos, las cosas que Dios pidió? ¿Por qué esperaron? Y cuando esperaron tanto, que esperaron a que vieron que ya no había más lo que donar y tuvieron que donar, inventar algo para donar, de alguna manera, las piedras preciosas. Y digo inventar porque sí eran necesarias las piedras preciosas, pero como vamos a ver enseguida también más detallado, que no hacía falta las piedras donarlas también. Pero las donaron porque no había otra opción, ellos querían donar algo y entonces fueron y donaron las piedras. Y la pregunta que nos hacemos, como dije, es, ¿por qué los líderes, y justo los líderes, no donaron al principio como todos? Esperaron hasta el final para donar. Y lo más interesante, o la pregunta más interesante que hacemos, es una pregunta más al estilo hasídico. ¿Por qué la Torá nos cuenta ese detalle? Que después que donó toda la gente, después que la gente dio de todo corazón en cantidad y en calidad de donación, de repente aparecieron los líderes y se dieron cuenta que ellos quedaron últimos y lo marca como un error la Torá, como un error de los líderes. Y la pregunta es, ¿por qué marcar eso la Torá? ¿Por qué en una perashá tan linda y tan atractiva, donde vemos la entrega del pueblo, donde vemos el amor a Dios del pueblo, donde vemos la colaboración total y absoluta de todos los niveles del pueblo, justo en ese lugar la Torá nos tiene que recordar que los líderes del pueblo no hicieron lo correcto? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que la Torá? Hablar mal de los líderes, por supuesto que no es el objetivo de la Torá. Comentarnos algo negativo que quede eternamente grabado en las letras de la Torá, que los líderes del pueblo cometieron un error sin ninguna explicación, no tiene motivo de ser. Acá debe haber un mensaje oculto que la Torá nos está queriendo marcar con eso. Y eso es lo que vamos a tratar de hablar hoy. Pero primero vamos a ver lo que dijimos de las donaciones, cómo fueron las donaciones. Entonces, interesante que dice la Torá. La Torá dice, y lo trae un sabio explicado, el Or HaHaim. El Or HaHaim trae una cosa muy, muy interesante. El Or HaHaim dice, en donaciones, hay 4 estilos de donaciones, hay 4 cosas, no estilos, perdón, 4 cosas de los bienes personales que tiene uno en su casa, que cada uno es más importante para el otro. Lo primero que uno tiene un valor muy especial en su casa son las joyas de su esposa, las joyas de las mujeres, joyas que la mujer tiene de su hogar, que su padre le regaló, que su madre le regaló, que sus abuelos le regalaron, o las joyas que su marido le fue regalando durante el matrimonio, en épocas de cumpleaños, en épocas de aniversario de casamiento, o lo que sea. Y esas joyas, por el valor sentimental, no tanto por el valor económico, son lo último que una persona se deshace de eso llegada a la necesidad. Si hay necesidad de venderlas, lo último que la persona está dispuesta a deshacerse son esas joyas que tienen un valor sentimental. Segundo punto es, por supuesto, el oro que una persona tiene. No oro en joyas, sino oro que uno fue guardando. Hoy en día podría ser no oro, podría ser dinero, pero antiguamente era el oro. Lo tercero que una persona son aquellas cosas que uno guarda como lo llama el Or HaHaim, sus pequeños tesoros que uno fue acumulando durante la vida, que no tiene que ser plata, oro, pueden ser ropas, pueden ser telas especiales que uno compró, puede ser alfombras persas que uno logró comprar, o cualquier utensilio del hogar que uno lo compró con mucho esfuerzo y lo guardó. Eso es el tercer nivel. Y el cuarto nivel, por supuesto, son todos sus demás bienes. Todo lo que uno tiene.
La Torá nos marca, fíjense, lo voy a leer textual. Vinieron los hombres junto con las mujeres, dice la Torá. Hubo un apuro para entregar las donaciones y entregaron Haj, Nezem, Tabat y Jumaz. Y la Torá marca que es Haj, Nezem, Tabat y Jumaz, son todas joyas femeninas, joyas de las mujeres, pulseras, anillos, aros, todas esas cosas las mujeres enseguida lo entregaron. O sea, lo más importante, como dije antes, como dice el Or HaHaim, que una persona no se desprende tan fácilmente, fue lo primero que trajeron. Después dice la Torá, Kol Zahab, todo oro que tenían los hombres vinieron y lo trajeron. Después dice la Torá, y todo hombre que tenía telas de lino, telas de púrpura, telas de lana, materiales de cuero específicos de diferentes animales, cueros caros de animales que ya no existen más, todo eso, dice la Torá, lo trajeron. Y después trajeron toda la plata que tenían, todo el bronce que tenían, todo trajeron. El Or HaHaim marca que en los 4 niveles recién marcados, de las 4 cosas que la persona más quiere, que es en lo que refieren sus bienes personales, que son, primero, las joyas de la mujer, segundo, su oro, tercero, sus bienes personales como cosas específicas como telas o recipientes específicos que uno compró durante sus viajes o durante sus diferentes épocas de la vida, y después todo su bien. Las 4 cosas marca la Torá que las entregaron y las entregaron de corazón. Y lo más interesante, dice la Torá, que los hombres vinieron y trajeron esto cuando a la mañana temprano. En general hay un dicho muy famoso. ¿Sí se me está escuchando? Sí, Rab, se le está escuchando. Ok, gracias. Hay un dicho muy famoso que se dice que cuando vos querés saber si hay algo que vos lo haces con ganas o si hay algo que lo haces sin ganas, depende a qué hora lo haces. Lo que haces a la mañana, apenas te levantás, es con ganas. Podés hacerlo. Lo haces porque querés hacerlo. Y lo que dejás pasar para la noche o lo que vas tirando hacia la noche, un llamado telefónico que no tenés ganas de hacer y decir más tarde llamo, más tarde llamo, más tarde llamo, hasta que se hace la noche y ya no tenés más opción de seguir tirándolo y ahí lo haces. Eso marca lo que haces porque querés o lo que haces porque debes. A lo que uno hace a la mañana lo hace porque quiere. Lo que uno hace a la noche lo hace porque tiene que hacerlo. Hay una famosa expresión que si uno llama a un compañero para pedir un préstamo de dinero y le cuenta su situación y le explica la suma de dinero que necesita por el tiempo que necesita, ¿cómo puede uno saber si el compañero lo va a ayudar o no lo va a ayudar? Entonces se dice que la respuesta del compañero indica. Si el compañero te dice, escuchá, vení mañana a la mañana a mi casa o llamame mañana a la mañana y que arreglamos, quédate tranquilo que si te dijo que lo llames a la mañana es porque te lo va a dar. Pero si tu compañero te dice, llamame mañana a la noche y vemos cómo lo arreglamos, si te dijo llamame mañana a la noche es porque no te lo quiere dar y te quiere simplemente estirar para más adelante a ver si te arreglas sin él también. De esa manera, vemos que el hecho de querer venir a la mañana temprano, sin esperar, y los Yehudim salir a donar con toda la fuerza, con todas las ganas, con todo el corazón que Dios les dio para entregar estas donaciones, perdón, vemos claramente que la entrega fue de corazón. Hay una hermosa anécdota que se cuenta, perdón, que el primer rebbe de Chabad tenía un Hasid que se llamaba Gabriel. Este Hasid Gabriel era un hombre rico, tenía muchos bienes, tenía muchos negocios, y en un momento dado de la vida, como es siempre el destino y la rueda de la fortuna, se le dio vuelta y los negocios le empezaron a andar mal, las cosas le empezaron a andar mal,
Y tan mal empezaron a andar las cosas que tuvo que primero vender la mercadería, después tuvo que vender sus empresas, después tuvo que vender su casa, después tuvo que vender los muebles de su casa y se quedó sin nada. Realmente llegó a un nivel de pobreza total y absoluto. Pero el hombre, como era un gran hasid y su esposa también una gran mujer, no se quejaron y dijeron, bueno, si esto es lo que Dios quiere de nosotros, vamos a tratar de achicar las cosas, vamos a tratar de vivir diferente y vamos a aprender este nuevo modo de vida. Lo que pasó unos días después, apareció en su casa el mensajero del Rebbe que venía a cobrar una donación. El Rebbe tenía a sus mensajeros que mandaba a diferentes ciudades 3 veces al año para cobrar las donaciones de su Hasidim. El Hasid eso no lo pudo soportar. Soportó que no tener más plata, soportó que no podía comer más como antes, soportó que no podía tener las comodidades que tenía antes, pero no poder dar la tzedaká al Rebbe no lo pudo soportar. Y por lo tanto, cuando se enteró que el cobrador venía, salió de su casa y se fue al Shil y dijo, prefiero estar lejos, que no me vea, meterme en el templo, y se puso a rezar, a estudiar, a hacer otra cosa. La mujer, al ver esa situación y ese sufrimiento del hombre, decidió agarrar sus joyas que había heredado de su padre. Su padre también era un hombre rico y le había dejado de herencia un par de joyas importantes. Decidió ir a un banco se dejan, como se dice, donde se empeñan las joyas, empeñó sus joyas, recibió una suma importante de dinero y decidió repartir esa plata al marido para que las lleve al rey. Pero el marido no estaba en la casa cuando volvió. Y ella sabía que el marido hasta la noche no iba a volver. Entonces, mientras tanto, sacó las monedas y con arena y agua empezó a lustrarlas y a sacarle brillo a ese dinero. Cuando el marido llegó a la noche, la esposa le dio la bolsa con las monedas y le dijo, acá tenés, andá, viajalo del Rebbe y llevale la plata a vos. El Hasid, por supuesto, no preguntó a su esposa de dónde sacó el dinero, solo ya se lo imaginó. Viajó enseguida al Rebbe, entró a la oficina del Rebbe y le puso la bolsa en la oficina del Rebbe. El Rebbe abrió la bolsa, sacó las monedas y apenas sacó las monedas, la habitación del Rebbe se iluminó del brillo que tenían esas monedas. Y el Rebbe le dijo, el recipiente más importante que había en el Mishkan, el recipiente más querido para Dios que había en el Mishkan, era el kior. El kior era un recipiente donde se llenaba de agua y tenía canillitas para que los kohanim se laven las manos y los pies antes de comenzar el servicio de los sacrificios a Dios. Y esos recipientes no eran de oro, no eran de plata, eran de bronce. De bronce que las mujeres le habían puesto todo alrededor, espejos para que brille. Esos espejos que las mujeres usaban para arreglarse ellas, para verse, para ponerse bellas, etcétera. Eso lo donaron al templo y Dios dijo, ese brillo de las mujeres, ese brillo que pusieron en eso, hace que ese recipiente sea el más querido para mí. El Rebbe le dice, estas monedas que brillan no valen su valor, sino valen su entrega, su corazón. No tienen el valor de cantidad, sino tienen el valor de calidad que está entregado. Esta historia nos muestra un poco cómo los Yehudim fueron y donaron en ese momento para el Beit HaMikdash. Todos salieron corriendo, se armó un lío bárbaro, se armó una mezcla de hombres y mujeres que tuvieron que poner orden para que las mujeres se paren en una línea, los hombres se paren en otra línea, para que no haya falta de recato, para que no se empujen, para que vayan donando despacito. Tanto fue la entrega, tanto fue el deseo de entregar, donar, etcétera, del pueblo judío. Y acá es donde nos llama poderosamente la atención. Los líderes del pueblo, dice la Torá, los líderes del pueblo esperaron hasta el final. Y cuando llegaron al final, no tenían lo que donar. Y vamos a analizar qué es esto. Primero,
vayamos a lo que dice el Talmud. El Talmud dice, como está escrito acá en el versículo, ahora lo voy a leer textualmente, un segundo que lo encuentro, Vehanesiim, y los líderes, Heviu etabnei hashoal, trajeron las piedras preciosas de los hombros, Betabnei hamiluim, y las piedras del pectoral. La palabra Nesiim, que se escribe con Yud, con una letra Yud, está escrito sin Yud. Y los Jajamim me explican por qué esa palabra está escrito sin Yud. En el Talmud hay una explicación, que la palabra Nasi, que nosotros llamamos líder, príncipe, tiene otra explicación y traen una demostración de la parte del Tanaj, donde se ve ahí que la palabra Nasi implica también, se llama así a las nubes. Y de ahí sacan una conclusión, que las piedras preciosas las trajeron las nubes. El viento, las nubes trajeron esas piedras preciosas porque no eran difíciles de conseguir. En el momento ese, en las situaciones, en el desierto, ¿quién tenía esas piedras preciosas? Nadie las tenía y por eso vinieron las nubes y los trajeron. Y según el Talmud, por esa razón, la palabra Nesiim está escrito sin Yud, para marcar que no fueron los líderes, sino fueron las nubes. O sea, fue un milagro. Pero eso no cabe en la parte literal del versículo. Por eso Rashi nos dice otra explicación, y se las voy a leer también textualmente. Dice Rashi, ¿por qué los líderes del pueblo donaron primeros que todos cuando se inauguró el templo? Después que se terminó de armar todo el templo, vino la inauguración del templo y había que donar los primeros sacrificios. Los primeros que salieron corriendo a donar fueron los líderes del pueblo. Dice así Rashi, ¿por qué salieron ellos a donar primeros cuando se inauguró el templo? Y cuando acá, en este caso, donaron últimos, dice Rashi que los líderes hicieron la siguiente conclusión. Dijeron, cuando Dios pidió donaciones, ellos dijeron, primero que done la gente y lo que falte lo vamos a donar nosotros. Cuando vieron que la gente donó todo y no faltaba nada, vinieron a Moshe Rabbeinu y le dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué donamos? Y Moshe Rabbeinu les dijo, ya tenemos todo. Entonces dijeron, ¿podemos donar las piedras? Moshe Rabbeinu dijo, no hace falta, tengo la plata para comprar las piedras. Entre las donaciones me dieron el dinero para comprar las piedras. No necesito que ustedes las donen. Ellos le rogaron a Moshe, déjanos donar algo. Y Moshe dijo, ok, donen las piedras si ustedes quieren. ¿Y por cuánto? Dice Rashi, que se pusieron perezosos, esa es la palabra que utiliza Rashi, y no salieron corriendo como todos a donar al principio. Por eso la Torá le quita la yud, le quita esa letra tan chiquitita, pero que marca el corazón del pueblo judío, le quitó la yud de la palabra nesiim, de la palabra líderes, para mostrar que cometieron un error. Y acá volvemos a la pregunta que hicimos al comienzo. ¿Por qué los líderes esperaron tanto? ¿Por qué los líderes tuvieron que ser los últimos? ¿Por qué los líderes no pudieron, al ser líderes, tener la misma voluntad y ganas y capacidad que tuvo toda la otra parte del pueblo judío y salir a donar con todos y como todos? Esta es la pregunta del día. Y también la pregunta que dije antes, ¿para qué la Torá me lo cuenta esto? Para hablar mal de los líderes simplemente no tiene sentido. Entonces debe haber un mensaje importante acá. Y es impresionante y es muy interesante la explicación que da el Rebbe sobre esta parte, por qué es así. Para entender esta respuesta, les voy a contar también una anécdota, hasídica, por supuesto. El Baal Shem Tov, el líder del hasidismo, tenía un alumno muy importante que se llamaba Reb Nahum Chernobyl, Reb Nahum de la ciudad de Chernobyl,
que se hizo un Rebbe después del fallecimiento del Baal Shem Tov y de sucesor, el Magid de Mezrich, el Reb Nahum se hizo un gran líder de Hasidim muy importantes en la ciudad de Chernóbil. Y fue uno de los grandes Rebbes de la época esa. Y este Rebbe tenía muchos Hasidim. Y los Hasidim le traían mucho dinero a él. Pero él tenía una costumbre, que todo dinero que le llegaba lo repartía el mismo día. No se iba a dormir si tenía dinero en su cajón. Lo repartía a acá todo y él y su familia vivían una pobreza muy grande. A pesar de recibir de su Hasidim sumas de dinero muy importantes y muy grandes, para él no se llevaba nada. Todo lo entregaba a los necesitados, a sus mismos Hasidim pobres o a sus mismas familias que necesitaban X situaciones, necesitaban dinero, pero para él y su familia se mantenía muy humildemente. En una época llegó la hija mayor de él a edad para casarse y había que hacer el casamiento, y el encargado de la casa del Rebbe, un Hasid también, que era su secretario, veía que no había un peso para casar a la hija, no había de dónde sacar, y estaba muy preocupado. Y veía que el Rebbe recibía mucha plata, pero en vez de guardar parte para el casamiento de su hija, la repartía para los necesitados. Y él no sabía qué hacer hasta que se le ocurrió una idea. Vio un día que estaba en la fila para entrar al Rebbe, un Hasid muy rico, muy temeroso de Dios, pero con una posibilidad económica muy grande. Se acercó y le dijo: escucha, vas a ir al Rebbe, y el Rebbe necesita plata para casar a su hija y no la tiene. Te pido un favor, poné vos la plata, pero decile al Rebbe que esa plata es personal para casar a la hija, que no es para gastos de necesitados o gastos de la comunidad, es para casar a su hija. Y el Hasid dijo: perfecto, me parece una buena idea. Entró al Rebbe, le dio una suma de dinero muy importante que alcanzaba para casar a la hija de un Rebbe y sobraba, y le dijo al Rebbe: perdón mi falta de respeto o mi caradurez, pero Rebbe les pide un favor, esta plata es para casar a su hija. Esta plata no es para chedaká a la gente necesitada. Esta plata quiero que la destine específicamente para casar a su hija. Y el Rebbe aceptó. El secretario, cuando vio eso, estaba contento. Pero inmediatamente, apenas salió este Hasid rico, entró otro Hasid, muy pobre. Y le lloró al Rebbe que tiene que casar a su hija y no tiene con qué. El Rebbe inmediatamente, el secretario ve cómo abrió el cajón, sacó todo el dinero que el otro Hasid le había dado para casar a su propia hija y se la dio para casar a la otra hija. El secretario no aguantó más y le dijo: Rebbe, ¿por qué haces eso? ¿Por qué le dio todo ese dinero a este hombre? ¿Y por qué no se preocupó por casar a su hija? Y el Rebbe le contestó: hijo mío, la verdad que al principio, cuando tomé el dinero, pensé guardarlo para el casamiento de mi hija. Pero después vino este Hasid y se me puso a llorar y mi corazón no podía soportar el dolor de él. Y se lo di. Dice: pero ya estamos hablando del tema. Te voy a contar una lucha interna que yo tenía. Cuando vino este Hasid y me pidió plata para casar a su hija, al principio yo pensé darle toda la plata, pero después me entró una idea y empecé a pensar: ¿por qué tengo que darle toda la plata a una sola persona? Con esta plata puedo lograr 5 casamientos. Le voy a dar un 20% a él y los otros lo voy a repartir entre otros 4 necesitados más. ¿Por qué tengo que darle todo a él? Y así empecé a dudar hasta que me di cuenta que esto venía del instinto malo, que esto venía del Yetzer Hará, que esto no venía del instinto bueno del Yetzer Tov. ¿Por qué? Porque hice un cálculo y dije: cuando pensé llevarme la plata para mí, no pensé por qué me la voy a llevar toda para mí y no la reparto un poquito para cada uno. Estaba feliz de llevarme toda la plata para mí, pero cuando le tenía que dar a otro, ahí es donde empecé a dudar y empecé a pensar: ¿por qué darle todo? Por ahí darle una parte. ¿Por qué tengo que darle a uno solo? ¿Por qué no le puedo dar a 5?
y por eso decidí dársela todo, porque dije, esto viene del Yetzer Hara. Esta historia nos muestra una enseñanza profunda. La enseñanza que nos enseña es cómo trabaja el Yetzer Hara. El Yetzer Hara tiene dos vías de trabajo. Un vía. Perdón, ¿se me escucha ahora? ¿Hola? Sí, se le escucha. Sí, Raf. Se le cortó un Ok. momentico, pero ya se le escucha. Ok, porque me entró un llamado. Por eso, el Yetzer Hara tiene dos vías para cómo trabaja con nosotros. Una vía es cuando el Yetzer Hara viene claramente como Yetzer Hara y te dice, hola, yo soy el Yetzer Hara. Y vos salís después de un día de trabajar todo el día, con mucho estrés, con mucha preocupación, no tuviste tiempo ni para comer. Viene el Yetzer Hara y te dice, escucha, trabajaste mucho, te esforzaste mucho, anda a la esquina y comete un buen sándwich, comete un buen pedazo de carne, comete un buen pedazo de pollo o lo que sea. Y no importa si es kasher o si no es kasher, lo mereces por el esfuerzo que hiciste. Ahí uno reconoce que es el Yetzer Hara. ¿Por qué reconoce que es el Yetzer Hara? Porque viene claramente como un Yetzer Hara. Pero hay veces el Yetzer Hara viene vestido de Hasid. Hay veces el Yetzer Hara viene con un sombrero en la cabeza, con un saco largo, con tzitzit, con barba, con peot, y te viene y te dice, escucha, trabajaste mucho, ahora vas a ir a estudiar Torá, pero si estás hambriento, la Torá no te va a entrar. Y si vas a ir a comer a tu casa, hasta que saques la comida, hasta que la calientes y hasta que te sientes a comer, el shiur ya va a pasar. Pasá por cualquier esquina, comprate algo, comelo, para poder estudiar Torá con santidad y pureza. Ese Yetzer Hara te está engañando. Y no es imposible, pero es lo más difícil de descubrir cuándo es el Yetzer Hara y cuándo es el Yetzer Hara. Porque cuando el Yetzer Hara viene vestido de Yetzer Hara, no hay problema. Cuando el Yetzer Hara viene vestido de Yetzer Hara, viene vestido de instinto bueno, ahí es el problema de descubrir. Ahí es el problema donde uno debe saber. Ustedes saben que todas las prohibiciones de Shabbat las aprendemos de los trabajos que habían en el Mishkan, cuando se construyó el tabernáculo, por cuanto que la sección de esta semana, antes de comenzar Dios a dar la orden de crear esa casa para Dios, ese santuario para Dios, dice Shabbat se debe respetar. Los sabios aprenden de ahí que en Shabbat no se podía construir el santuario de Dios. Y entonces aprenden que había 39 trabajos prohibidos. Pregunta el Talmud, Shohet b'mahayab. Un shohet, ¿saben lo que es un shohet? Un shohet es la persona que faena animales. Una persona que faena animales, ¿cuál es su transgresión? No existe, en la Torá no existía que faenaban animales para el Bet HaMikdash, sí, para después, para los sacrificios, pero para construir el Bet HaMikdash no se faenaron animales. Entonces, ¿de dónde saca la prohibición del shohet? Dice el Talmud, shohet hayam tzumtzovea. El shohet está, su transgresión es que cuando él faena, saca sangre del animal y esa sangre pinta, esa sangre tiñe ropa y tiene otras cosas, y tenir es uno de los trabajos prohibidos. Quiere decir que el shohet, su transgresión es teñir la ropa. El Baal Shem Tov enseñó esta ley con otra explicación, no la explicación literal, sino un poco la explicación de lo que nosotros estamos tratando de explicar. Dice el Baal Shem Tov así, shohet, el faenador número uno del mundo, ¿quién es? El instinto malo. Está escrito que cuando venga el Mashiach, Dios va a faenar al instinto malo. Y pregunta al Baal Shem Tov, ¿por qué? ¿Qué es lo que él hizo? Él cumplió su misión. Dios lo puso en la tierra, el instinto malo, para que haga lo que él tiene que hacer. Entonces, ¿por qué lo van a castigar en un futuro? Dice el Baal Shem Tov, porque es un tzovea, porque es un pintado, porque él sí tiene la misión de venir a convencerme a mí de que haga transgresiones, pero no tenía la obligación de vestirse como un tzadik y engañarme.
Eso es el castigo del Yetzer Hará. El Yetzer Hará que se viste y se pinta la cara como un tzadik, como un hasid, como alguien bueno que te quiere dar una buena idea, que te quiere dar un buen consejo. Ese es el castigo, ese es el error que él comete y por eso Dios en el futuro lo va a castigar. Y este fue el error que cometieron los líderes. Los líderes cometieron el error, no porque no querían donar, no porque eran tacaños, no porque eran avaros, no porque se quisieron dormir, sino porque ellos pensaron, dejémosle primero a la gente común, dejen que ellos donen, y cuando ellos van a donar o va a faltar, lo que falta lo vamos a poner nosotros. La idea de ellos fue una idea buena, pero la idea esa buena no vino del Yetzer Hara. No vino del instinto bueno, vino del Yetzer Hará, vino del instinto malo. Y por eso fueron castigados, que Dios les quitó una letra de la palabra Nesim. Y ese es el mensaje que te quiere dar. Que hay veces las ideas, hay veces las lógicas, vos las podés creer que son lógicas e ideas positivas, pero no te dejes engañar. ¿Cómo te das cuenta? El Rebbe lo trae en el Yom Yom. Cuando viene una idea que en la práctica, sea buena o sea mala, pero en la práctica te impide hacer una mitzvah, sabe que eso es mal. Si hay algo que te empuja de cumplir una mitzvah, si hay algo que te quiere hacer pensar, no, ahora no, más tarde, mañana, pasado, lo que sea, eso no viene del Yetzer Tov. Del Yetzer Tov, del instinto malo, el Yetzer Tov no empuja mitzvot, no deja de lado mitzvot, no deja para mañana lo que puede hacer hoy. Si hay una razón, aunque te parezca lógica, santa y divina, para dejar de hacer una mitzvah, sabe que eso viene del instinto malo. Y este es el mensaje de la perasha. Este es el mensaje de la perasha. Y fíjense, con esta idea, ya finalizo el shiur, discúlpenme que me extendí unos minutos más. El Rebbe saca una idea maravillosa también para entender a Rashi. Porque Rashi comienza diciendo, cuando pregunta por los líderes, antes lo leí textualmente, comienza diciendo, ¿por qué los líderes donaron primero cuando se inauguró el templo? Y acá último. La pregunta no es por qué ahí donaron primero, la pregunta es por qué acá donaron último. ¿Y por qué Rashi empieza haciendo la pregunta, por qué ahí donaron primero? Porque eso es lo que Rashi nos quiere enseñar. Si la lógica era tan buena, de esperar que done la gente y después donar yo, entonces, ¿por qué en la inauguración donaron ellos primero? ¿Por qué no usaron la misma lógica? Dice Rashi, porque se dieron cuenta que se equivocaron. Porque se dieron cuenta los mismos profetas, los mismos líderes, perdón, que esa lógica no era una lógica del Yetzer Hara, que era una lógica del Yetzer Hara. Y por eso, cuando les vino la segunda oportunidad, ya no se dejaron engañar. Ya fueron corriendo y fueron a donar primero. Esta es la enseñanza de esta parte de la perashá tan hermosa que tenemos esta semana, de que no dejemos, no permitamos en cualquier precepto divino y mucho más en Tzedaká, que la cabeza, el intelecto, junto con el Yetzer Hara nos engañe con excusas, mañana, más tarde, pasado, etcétera, etcétera. No, hacelo inmediatamente. Sacate las cosas inmediatamente. Ok, hasta acá el shiur de hoy. Espero que les haya gustado, lo hayan entendido y gracias a todas por participar. Bravo, espectacular, muchas gracias. No hay de qué, gracias. Me encantó el mensaje, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.